Y Dios no es bipolar. Dios nos dice que es el mismo ayer, hoy y por siempre. En Él no hay sombra de cambio. Es el mismo todo el tiempo. Y mira lo que pone. El Señor, cuando Dios pasa por delante de Moisés, se declara el nombre del Señor y dice lo siguiente: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Todos amamos a ese Dios. Dice, y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, perfecto, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La última parte ya se nos empieza a poner un poquito bipolar. Nos gusta la parte que dice que es bueno, que es comprensivo, piadoso, que perdona el pecado. Sin embargo, perdonando el pecado, luego nos dice que visita la iniquidad y rienda cuentas en la iniquidad de los padres a los hijos. Quiero que vean un poquitito la línea, porque hay algo ahí, un detalle que tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo es posible que Dios perdone el pecado y al mismo tiempo visite y rinda cuentas de la iniquidad? Si tú eres pecador, ¿por qué Dios te va a venir a visitar en tu pecado si en realidad Él perdona el pecado? ¿Qué causaría que Dios viniera a visitarte a ti en tu pecado si tú, como hemos leído antes en el mismo versículo, Dios perdona el pecado? Lo único que tienes que hacer es aceptar el perdón del pecado y ya está, ¿no? En lugar de vivir en la segunda parte del versículo, vive en la primera parte del versículo, ¿correcto? Ahora bien, ¿qué hace Dios cuando tú estás viviendo en pecado? Te visita. Tenemos a un hombre llamado Zaqueo, un cobrador de impuestos, ladrón. Se sube a un árbol para ver a Jesús. Ladrón como era. ¿Y sabes lo que le dice Jesús? Hey, Zaquías, ladrón como eres, iniquidor como eres, pecaminoso como eres, invítame a tu casa porque voy a cenar contigo. Leví era otro cobrador de impuestos. ¿Y saben lo que hizo Leví cuando Jesús le visitó en su iniquidad? ¿Saben lo que hizo Jesús cuando Jesús le visitó en su iniquidad? Le invitó a cenar a su casa. Y Jesús, aún en su iniquidad, sin antes arrepentirse, le visitó a su casa. ¿Qué hace Dios en la iniquidad del ser humano? ¿Qué hace cuando por una generación ha pasado ese pecado a la siguiente generación? Y tú estás ahora con 35, 40 años viviendo las consecuencias del pecado de tu padre en tu personalidad, en tus acciones, en tu frustración, en la manera en la que tratas a tu hijo. Estás hablando a tu hijo exactamente igual que tu padre. Ese mismo pecado que tu padre perpetró contra ti, tú lo estás perpetrando contra tu hijo. ¿Qué hace Dios? Te visita en tu iniquidad. Hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Sabes por qué? Porque en tu iniquidad Él te recuerda que es misericordioso, abundante en misericordia y que perdona tu pecado. Y tú a los 35 años te tapas los oídos y no quieres saber nada de Él. Y sigues tu vida. Y llegas a los 50 años. Y esa iniquidad te ha llevado a maltratar a tu esposa y que tu esposa te abandonara. Esa iniquidad te ha llevado a una vida de alcoholismo y a una vida de miseria. ¿Y sabes lo que Dios hace en tu iniquidad? Te visita.
te visita en tu iniquidad para rendir cuentas de tu pecado y para recordarte que Él te puede perdonar, porque Él es misericordioso y abundante en bondad. Y tú te tapas los oídos a los 50 y llegas a los 75 años con cáncer de próstata, con la tensión por las nubes en un hospital, un viejo cascarrabias solo y abandonado. ¿Y sabes lo que hace Dios en tu iniquidad? Te visita. Y te visita en tu iniquidad para rendir cuentas de tu pecado. ¿Sabes cómo Dios rinde cuentas de tu pecado? Adivina qué, voy a rendir cuentas contigo. Tú me das tu pecado y yo te doy mi vida. Eso es rendir cuentas en el pecado. Te visita en la iniquidad. ¿Cómo leemos la Biblia? Porque ¿saben cómo ha sido utilizado este versículo? O le sigues a Él o te va a dar en tu iniquidad. ¿Ha sido interpretado así, sí o no? Y tú con 79 años, con cáncer de próstata, ahí en el hospital, Dios te visita en tu iniquidad para rendir cuentas de tu pecado y te dice, vamos a rendir cuentas. Tú me das tu pecado, yo te doy mi perdón, mi bondad. Te visita en tu iniquidad. Y ahí ya con 79 años, cáncer de próstata, ya no te queda mucho. Mi consejo sería lo siguiente. Salda cuentas de tu pecado, porque Él te está ofreciendo vida eterna, a pesar de que has vivido 79 años en tu iniquidad y Dios te ha estado visitando. Porque Él no te va a dejar ir a no ser que tú quieras. Porque eso sí, si en el último suspiro tú todavía quieres cerrar tus oídos, Él así lo hará, así te aceptará, con lágrimas en sus ojos. Es el mismo versículo que ha estado ahí siempre, siempre. ¿Cuántos de ustedes lo han leído anteriormente de esta manera? De esta manera no. Lo acabo de leer de la misma manera, o sea, acabo de leer el mismo versículo y sin embargo, de esta manera, adivina qué, Dios ya no es bipolar. Dios sigue siendo constante. Dios sigue siendo amor. Dios sigue siendo bondad. Y Dios quiere hacer un trato contigo. Tú dale el pecado, Él te da su bondad, su salvación y el perdón del pecado.